exorcismo es una antigua forma de oración que hace un ministro de la Iglesia en nombre de Jesucristo y por el poder que Jesucristo ha otorgado a su Iglesia para liberar a quienes así lo precise del poder de Satanás. Los exorcismos pueden ser de dos formas. Únicamente el exorcista con la debida licencia puede verificar una posesión diabólica, porque se deben descartar causas naturales. El poder de expulsar demonios que Jesús confirió a todos los creyentes conserva toda validez. Es un poder basado en la fe y en la oración. Este caso se trata solamente de plegarias de liberación y no se deben llamar exorcismos, solo al sacerdote autorizado. La liberación es oración para liberar de la opresión del demonio, pero sin utilizar el rito de exorcismo. Jesús impartió su poder liberador a sus discípulos para que ellos y sus sucesores continuaran la misión de liberación y exorcismo en su nombre. De ahí que el protagonismo en el exorcismo sea Dios. Él es quien actúa por medio de su ministro. Bueno, queridísimos guerreros, qué bueno que me acompañan en este instante porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Año 1973. ¿Usted se recuerda de esa película, señora? ¿O no se recuerda? De la famosa película del exorcista. Bueno, de esa mujer que como que daba un giro a toda su cabeza y que nos impresionó en ese tiempo, ¿no? No sé qué edad tendría usted, señora. O yo igualmente me olvidé de esa edad, ¿no? Pero fíjese, vamos a hablar de este tema del exorcismo porque es algo que existió y existe en la vida real. Cuando estamos hablando de la existencia, porque esa película fue basada en hechos reales. Sí, exactamente. Ahora, yo le preguntaría a usted, ¿sí cree en el exorcismo? ¿Sí habrá personas que en un momento determinado de su vida han sido poseídas por demonios, por el bajo astral? Hoy se lo vamos a traer, señores. Y sí, tenemos un personaje que vivió en carne propia esa parte de los seres malignos en su vida, ¿no? Y en su astral y en su espiritualidad, como es Alejandro Meras. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Igualmente, Alejandro, muchas gracias por invitarnos. Así es, como tú dices, yo estuve en un tiempo poseído. Mi mamá a la edad de 6 años me inicia en el rito de la santería, en el cual fue un proceso, tú sabes, como somos niños no tomamos decisiones y mi mamá me llevaba. Yo empecé a caminar sobre eso, la verdad no me llamaba la atención, yo no sabía realmente qué era, hasta que pasan 6 años después y mi mamá muere. Mi mamá muere y yo me olvido de todo. Cuando yo me olvido de todo, yo tengo una tía cubana y ella es la que me sigue impulsando en esto. En ciertas lecturas que le hacían a mi mamá, como adivinaciones, se le dice que ella tiene un hijo en el cual ella o ellos más bien ven el don de trabajar la santería. De parte espiritual. Así es. Nos acompaña también el día de hoy el pastor Hugo Álvarez Pérez. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes que nos invitan y el poder compartir. Y qué bueno saber la experiencia de Alejandro, ¿no? En el día de hoy. Como siempre, Niste Bustamante y el señor Alberto Ramales. Alejandro, tocaste un tema interesante. Cuando hablaste de santería, la santería es muy extensa, ¿no? O sea, la santería es muy extensa y tiene quizás muchos caminos, ¿no? Entre ellos existe lo que es el palo mayombe, y el palo mayombe es donde trae quizás ciertas fuerzas astrales, espirituales negativas. ¿Tú te iniciaste fue en el palo mayombe, en la santería en sí o en la regla de Ifá? Yo estuve iniciado primeramente en el palo, hay diferentes ramas de palo. Sí, claro. En la cual yo me inicié fue en Matanzas, en palo candomblé. Okay. Hasta cierto punto, a lo que yo conozco, uno de los niveles más oscuros hasta cierto porcentaje, podríamos decirlo así. Podría ser, discúlpame, pastor, podría ser que quizás en un momento, por ignorancia, llegamos a ciertos rituales o llegamos a ciertas circunstancias, quizás buscando una verdad, pero simplemente nos inmiscuimos con personas que ni siquiera saben realmente lo que es la práctica. Exactamente, hay quien por necesidad, en la ignorancia,
Muchos de los médicos no encuentran enfermedad. Es uno de los principios, ¿no?, para poder entender si tienen algo espiritual. Cuando llegan a la congregación o donde atendemos, tienen que llenar un expediente, como el caso de lo que han vivido. Muchos ya vienen de una atención psicológica o psiquiátrica y no tienen una sanidad dentro de lo que presentan. Y las manifestaciones son muy comunes, muy regulares, fuerza descomunal, otras lenguas, se mueven, no en todos los casos, ¿no? Es que se mueven los objetos, cosas, todo eso. Y quien tiene, por ejemplo, de adivinación, pues sí adivina en ese sentido. Entonces es una forma de comprobar desde el momento en que se empieza a orar por ellos, se manifiesta. O sea, bueno, tú sabes que también hay algo muy espontáneo y yo quisiera ir al sondeo y preguntarle a las personas aquí en las calles, ¿cree que aquí en México hay personas que necesitan exorcismo? Continuamos con este tema como es el exorcismo. Pastor, ya nos aclaró un poco de cómo fue su experiencia, cómo usted ha vivido a través de los años este tipo de situaciones espirituales, porque es bastante impactante, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Alejandro, ¿recuerdas algo? ¿Hay algo en tu memoria que te recuerdas? Cuando esas posiciones eran diarias, ¿cómo funcionaba esto? ¿Ibas por la calle y se te metía el chamuco o qué? Mira, lo que yo empiezo a vivir es que a la edad más o menos de entre 17 y 18 años, yo ya tenía un cierto conocimiento, ya me habían iniciado y mi forma de ser cambió bruscamente. De pasar a ser una persona amistosa, pasé a ser una persona totalmente egoísta. Cualquier persona que quería o pasaba enfrente de mí, yo la quería agredir. Tuve muchos altercados con mucha gente. En el lugar donde vivo, mucha gente me quería ver muerto hasta ciertos puntos por la maldad que empezó a crecer en ti. Pero a ver, yo aquí tengo una pregunta para Alejandro. Alejandro, tú nos hablabas que tu mamá muere a muy temprana edad, te sigue encaminando una de tus tías que se dedica a esta parte de la santería, que aquí yo estoy como ubicando que no era algo como tan constructivo, ¿no? Porque la santería tiene su parte muy luminosa y positiva, pero entonces aquí no estamos hablando de una situación emocional que se empezaba a dar por la pérdida de la mamá, por ejemplo, y que a lo mejor también por eso pudiera venir la violencia. Mira, yo cuando empiezo a practicarlo es cuando en esto se destapa en mí. ¿Qué se destapa? Los enojos, la ira. Fue una ira. Yo volteaba, estábamos en un cuarto, mis hermanas, tengo 2 hermanas mayores, y yo las llegué a agredir, tanto verbal como físicamente. Pero, por ejemplo, Alejandro, cuando se muere alguien de nuestra familia, mamá, papá, hay una etapa del duelo que tiene que ver con el enojo, y esos enojos llegan a manejarse de forma muy agresiva, a donde tú puedes agredir a la familia o hasta a ti mismo. ¿No tenía que ver con esto? ¿O cómo es que ustedes, pastor, pueden esclarecer esta parte? Los demonios operan de preferencia a escondidas, que no sean descubiertos, pero afectan el carácter, agresividad, egoísmo, enojo, violencia, ¿sí? Lo cambian, vienen a matar, robar, destruir, dice la Biblia. Entonces se ve afectada la personalidad, el carácter en general. Es muy difícil que una persona que tiene espíritus malignos, aunque sea sonriente, alegre y todo eso, no tenga etapas, ¿no? Aunque la gente no lo sepa o no lo entienda. La factura que se cobra es caro. Cuando el demonio es descubierto por su propia naturaleza de maldad, ya no en sí mismo no permite soportarse, entonces se empieza a manifestar, ¿no? También podríamos dejar en entredicho de que existen ciertas enviaciones manejadas por los seres humanos que envían esas espiritualidades oscuras que son manejadas y pueden llegar a personas con mucha debilidad, pero más adelante vamos a seguir hablando de eso. Pero regresamos con este tema tan interesante como es el exorcismo. Pastor, el pastor Hugo Álvarez Pérez, sé que ha sido usted un gran guerrero, ha enfrentado las fuerzas del mal y todavía la va a seguir enfrentando hasta que Diosito
decida, ¿verdad? Claro. Porque yo creo que ese es el creador y el que todo lo sabe y el que todo lo ve. Qué gran misión la tuya, de verdad, pastor. Qué gran misión, ¿no? De enfrentarte a esas fuerzas tan negativas y tan complicadas. ¿No has tenido miedo nunca? Es un llamamiento de Dios. Cuando Él nos llama, dejamos todo, carrera, dejamos todo, deporte, y ya no sentíamos el trabajar. Queríamos estar ayudando, queríamos estar apoyando a la gente. ¿Lo satisface usted pelear en contra de las fuerzas negativas? Es una satisfacción ver cómo hay veces que no es la persona, toda la familia es afectada. Habló de la familia. ¿Quiere decir que hay un momento donde hay muchas personas en tu familia que también fueron vulnerables a esta situación? Sí, había veces que yo llegué a salirme de mi casa y no llegaba en 4 o 5 días y mi familia me buscaba. ¿Y dónde estabas tú metido en esos 4 días? Hubo días en los que perdí la conciencia. ¿No sabía dónde estabas? No. ¿Ni qué hiciste? No, hasta que desperté por una señora una vez que me jaló antes de aventarme a las vías del metro. Entonces, ya cuando yo empecé a detectar todo eso, yo empecé a buscar la ayuda. Alejandro, ¿cómo fue que cambió tu vida a partir del exorcismo? Una de las cosas que puedo decir así es mi carácter, totalmente. Fue un grado de 160 grados, así una vuelta. La paz que solamente el Señor Jesucristo te puede dar. Como yo lo dije al principio, la base de todo esto en el ser humano es la fe, o sea, la constancia en creer de que sí existe un Dios verdadero, ¿no? Y otra cosa que yo consideraría aquí y explicarle mucho a nuestros teleaudientes, entonces, ¿cómo se realiza el exorcismo en realidad? Y si todavía actualmente en México se sigue haciendo exorcismo. Sí, mira, es raro este tipo de ministerio en sí, lo cual nos ha llevado a muchas partes del mundo y todo eso, ¿no? Tenemos un doctorado en teología hablando de la seriedad y todo eso, en cómo se practica. Lo mejor es que la persona tenga un entendimiento en lo posible, se les habla de Dios, de fe. Hay veces que están bloqueados, la posesión es poco el tiempo que les permiten estar conscientes. Tenemos que aprovechar ahí para estarse hablando rápido, ¿no? ¿Quién es Dios? Échale ganas, Él te ama. La mayoría tienen un hueco en el alma, les falta amor, protección, cobertura. Cuenta mucho en el exorcismo el amor que se les da. Alejandro, viendo esa cámara, ve esta cámara, un momentico. Yo quiero que ahí las personas te vean la mirada. Dile a esa cámara, que son millones de personas, quién eres tú ahora y cómo te sientes. Bueno, pues yo les digo a todos los que nos están viendo que soy una nueva persona. La Biblia nos dice que en Cristo las cosas son hechas nuevas. Algo de la pregunta que estaban diciendo es que si solamente con Jesucristo podríamos ser libres de una posesión. Yo en vida propia te puedo decir que sí. Yo después de haber sido ministrado quise buscar otra religión y seguí buscando por la vida y empecé a caer en lo mismo. Empecé a tropezarme nuevamente hasta que todo eso me hizo regresar al Señor Jesús, y yo te puedo decir que la paz, el amor y ahora lo que siento, nada lo cambiaría. Excelente, Alejandro, gracias por tu experiencia, de verdad. Y bueno, pastor, tengo que darle muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Espero, señora, que usted de verdad se conecte con la energía divina de Dios, crea en Dios muchísimo, porque ese es el único Salvador que existe. Y como diría mi abuela, con Dios todo, sin Dios nada. Claro. Así es. Bueno.